Ja, aber ich denke, Butterkekse sind eine gute Wahl. Mit ein bisschen weniger Butter. Diana. Vale, tú vas a hablar ahora. Yo no voy a decir nada. Hola, hoy estuvimos haciendo un cheesecake al estilo de New York y en este video vamos a enseñarle paso a paso cómo se hace para que ustedes también en sus casas puedan hacerlo y también que disfruten de nuestra compañía. Fácil, rápido, práctico, rico. Y la cosa que a nosotros le ¿Gusta? más es la cantidad de limón que ponemos dentro. Tenemos 900 gramos de Filadelfia, 250 gramos de azúcar Ese es azúcar en polvo, pero puede ser azúcar normal, cristal, normal o azúcar oscuro también. Eso funciona un poco mejor porque en el queso se derrite mejor. 150 gramos de mantequilla derretida. No es mantequilla normal, es una versión light con algo de planta también, por eso se ve un poco diferente, pero funciona muy bien. También nuestra mantequilla siempre tiene un poco de sal y no hay problema, no se sabe. No se siente. You will cut this out. No hay problema porque no se siente. 300 gramos de galleta, nos gusta más la María porque es más dulce. Gustoso. 3 huevos y una yema. 200 gramos de nata y ya tiene su medida, pues. 60 gramos de harina. O 3 cucharadas. O 3 cucharas grandes de harina. Exacto, más o menos 60. Puede ser un poco más, un poco menos. Grosso. Y lo más importante, Limón. Un limón y medio. en nuestro caso, 2 limones. no sé. Y entonces, eso es todo lo que vamos a necesitar para nuestro cheesecake. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es la base. Pueden comprar galletitas enteros y con una máquina o así. Pilarla, Exacto, hacerla polvito. exacto. Hasta es como una harina, pero En nuestro caso, la compramos así ya hecha. hay en bolsitas. Como la niña ya explicó, puede ser cualquier Tipo de galletas. exacto. También ya experimentamos con otras, algunas con especiarías o jengibre o digestivo. En la receta original estaba recomendado, pero a nosotros ¿Nos gusta? ¿Sí? a nosotros nos gusta más de Maria, exactamente. Porque es más dulce. Para las personas que ven el Video de Alemania und da wir jetzt gerade alles auf Spanisch erklärt haben, wegen den Keksen und welche man benutzen sollte für diesen Kuchen. Also ich glaube, in Deutschland wären Butterkekse die ideale Wahl oder andere Kekse mit ein bisschen weniger Butter, weil wir ja Butter reinmischen. Aber man kann, wie gesagt, auch andere nehmen, zum Beispiel Gewürzkekse, vielleicht geht sogar Spekulatius, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber ich denke, Butterkekse sind eine gute Wahl. Mit ein bisschen weniger Butter. Para la base, lo que vamos a necesitar son las galletas y de mantequilla. La mantequilla. No podía faltar. Mantequillator. El mantequillator, porque es un cheesecake neoyorquino. Entonces, in English, please. Entonces, Tiene estilo, el cheesecake. exacto. Y porque si no, la mantequilla está como atrapada dentro Sí, del... ya. ¿Ves? ¿Por qué? No atrapada. Sí. Like trapped. Sí. Atrapada. ¿Por qué? Because it's atrapada. Pero atrapada. No. Ok, porque si no, la mantequilla está atrapada. No, la mantequilla está atrapada en el polvito y no... ¿Ves? Y así. Sí, no sé, es una pastica. Exacto. Lo que necesitamos. Atrapada. Atrapada. Perdón. No, vas a cortar. Dame. No sé, de vez en cuando yo hablo tan bien, tan bonito. Y cuando hay algunas palabras que yo no necesito usar tantas veces, como hacer cake o siento como, ¿viste el interview con esas gemelas idénticos?
y después pasó, en el mismo, yo tengo que, y yo me siento contigo así, ¿sabes? Yo digo algo y tú la palabra después y el resto, y después yo una palabra y el resto, y así. Buah, qué mal. Vale, ahora, la cosa que me gusta un poco, especialmente si ustedes tienen una galletita un poco más sexual, esta cosa. ¿Cómo la cambié? Te voy a enseñar el vídeo que es el interview más loco del internet, de verdad, de verdad. He was up there with our mum, and he went up there, and he was coming back down towards us, and he goes, "Run! He's got a gun." Sí, yo sé que yo puse, pero todavía tiene, solo que no hay demasiado. Okay. Yo siempre hago así. Ok, ahora, vamos a poner la galletita dentro aquí, y a mí me gusta especialmente cuando especialmente si ustedes tienen una galletita más seca, poner un poco de mantequilla, solo chiquitico, ¿sabes? Para no se pegue. Run! He's got a gun. Ay, ella me conoce como Nadia. Ok. Con el vaso vamos a apilarlo todo para que quede más uniforme. Si ustedes tienen una espátula más grande, funciona también súper bien. De verdad, Diana. Vale, tú vas a hablar ahora, yo no voy a decir nada. Mi papagayo. La galleta en el horno a 170 grados por 15 minutos para que se endurezca. Vamos a ver. Los later agrietado. Con naranja. Agrietado. No sé. Aquí no hay. Y ahora procedemos a hacer la crema. ¿Cómo la última vez? Sí. Ya sabemos lo que lleva. Lleva el Filadelfia, la azúcar, la harina, los huevos, la crema. Y claro que sí, tenemos la batidora. Este va este chocolate con leche. ¿Batidor? Batidora, sí. Batidora. Batidora. Bien bueno, bien integrado, con poco aire. ¿Ya está frío? Vamos. Aquí está. Así. Sí, burbuja. Aquí funcionó muy bien. Aquí ahora. Ahora, a 130 grados por 40, 50 minutos vamos a poner la masa para que nos quede. Yo siempre digo 50. Ahora el cake es fuera del horno y tiene que enfriar un poco, pero no podemos esperar demasiado tiempo para quitar ese anillo aquí. ¿Por qué? Se rompe. ¿Por qué? ¿Se rompe? Sí, pero ¿por qué? Ah, no sé. Porque cuando enfría, la crema va a ponerse un poco así, y si pega a los bordes, no puede salir de los bordes y hay una raya en el medio y no queremos eso. Y también no podemos quitar el anillo demasiado temprano porque se rompe también, exacto. Porque en esa situación también pega demasiado en el anillo y se rompe también. Entonces tienes que... Sí, exacto, esa. Yum.
Y cuidadosamente. Levanté el cake en ese. ¡Lleva! Ya está. Pero ven qué bonito se ve. Se ve un poco líquido, pero es normal porque no es frío. Entonces vamos a dejar enfriar. Es un poco más Duro. Espeso. duro, espeso. Para cortar y todo. Yo sí sabe. Él también. Esa receta o ese cake es muy popular para nuestros amigos, familia. Por ejemplo, cuando yo llegué, el primer dulce que probé aquí a Portugal fue el cheesecake hecho por Jessie, pero no me gustó mucho porque a mí me gustan las cosas dulces y la galleta que tenía era como más de especies y jengibre y al principio no mucho. Pero después lo volví a hacer con una galleta como esta que tenemos hoy aquí y me encantó, de verdad que divino. Y siempre es un Buen postre. exacto. Y esa es una receta que yo tengo de mi repostero del hotel en Londres donde yo trabajaba. Y sí, muchas gracias a Daniela Tasso.